Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Bien, ahí está grabando. Los invito a que vamos a la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses. Vamos rapidito para allá. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Estuvimos analizando hasta el versículo 15 más o menos. ¿Ok? 15 más o menos. Antes de comenzar, de seguir, voy a advertirles de que la señal en estos momentos no está muy buena. No está de la mejor, así que por si acaso, por si ocurre algún imprevisto, ¿vale? Segundo, ustedes saben que tenemos cierto tiempo solamente en Zoom para poder hacer la clase. Luego tenemos que hacer una pequeña pausa de unos minutos y luego retomamos otra vez la clase. Ustedes ya conocen la dinámica. Saludos, hermana María. Qué bueno verla por ahí, con ese fondo rojo, carmesí. Perfecto. Así que ya saben ya, si se corta, esperamos unos minutitos, atento al WhatsApp y yo lo voy a estar de nuevo iniciando y entran con el mismo link con el cual entraron ahora, ¿vale? Pero acuérdense que se va acabando la transmisión, así que ojo con eso, ¿ya? Perfecto. Una vez dicho eso, pues recuerden poner silencio a su micrófono. Ok. Eso, recuerden. Bien, bien. Vamos entonces a la carta a los Colosenses. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1. Habíamos quedado en el versículo 14. Versículo 14. ¿Vale? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, contando la introducción y del versículo 1 al 14, está grabado ya y está disponible el video en el canal de YouTube Veritas Dei. ¿Vale? Ustedes ahí van a encontrar, ¿no es cierto?, en el canal de YouTube de Veritas Dei, Instituto de Teología Bíblica, y van a encontrar los links de los dos videos que hasta el momento están grabados sobre Colosenses. Y ahí van a encontrar hasta el versículo 15, hasta el versículo 15, ¿ya? Por eso que vamos a avanzar relativamente rápido, pero también de buena manera. Por supuesto que sí. ¿Ah? La velocidad no implica mala calidad. ¿Ok? Bien.
El versículo 15, si ustedes se ubican ya ahí en Colosenses, capítulo 1, el versículo 15, se van a dar cuenta que su versión Reina Valera 1960 se titula Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Bueno, podríamos comentar muchas cosas sobre este título. Podríamos comentar varias cositas. Ya el título nos está enunciando casi la totalidad de la temática que sigue a continuación. Cuando hablamos de reconciliación, estamos hablando inmediatamente de unir algo que se había divorciado, unir algo que se había separado. Y por supuesto que este título está haciendo referencia a la separación de la criatura humana de su creador, mediante la desobediencia en Edén. Ahí se produjo el divorcio, mediante la desobediencia. Y de ahí el título sigue diciendo por medio de la muerte de Cristo. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, estamos hablando de una muerte, no una muerte natural común y corriente como la que nosotros conocemos por nuestra vida diaria, ¿verdad? Sino estamos hablando de una muerte que tiene un sentido de sacrificio, tiene un sentido expiatorio, justificatorio, ¿vale? O sea, no es cualquier muerte. Entonces, la aparición de Cristo en la tierra, su nacimiento por medio de María y su muerte, ¿cierto? Permite, no hace posible la reconciliación entre el ser humano y su creador. Esa es la labor de nuestro Señor Jesús, de ser puente o mediador entre dos cuya relación ha sido rota por medio de la desobediencia y el pecado. Y por medio de Jesús, por medio de la fe en su sacrificio, optamos o tenemos amplia entrada a reconciliarnos con el Padre. ¿Vale? ¿Y cuál es el objeto final? Lo hemos estudiado. Los alumnos que han estado en las clases sobre la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y hemos visto la justificación por la fe, ustedes ya entenderán y sabrán, ¿no es cierto?, que el plan de Dios es restaurar la imagen de Dios, del Creador, en nosotros. Una imagen que se rompió como un espejo, que se distorsionó con la caída, ¿verdad? Y con el pecado. ¿Ok? Así que la labor o la obra o la misión o la experiencia de la restauración de la imagen de Dios en nosotros se hace por medio de esa reconciliación por medio de Cristo. ¿Vale? Y en eso consiste en gran medida el famoso plan de salvación, en una reconciliación, en una restauración de una relación rota. Cristo vino a reconciliar, ¿cierto?, a su creación, nosotros en este caso, con su Dios. He ahí el rol fundamental de nuestro Señor Jesús. Así que ya tenemos ya una idea, a manera de introducción, de qué quiere decir este título de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. ¿Vale? Dicho eso, como introducción, avanzamos entonces y se van a dar cuenta que toda la temática, el contexto que vamos a seguir leyendo, tiene que ver con lo que acabo de enunciar. ¿Vale? Así que iniciamos entonces este análisis y comentarios desde el versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15, que me confundo con otros cursos que estoy dando. Ok, dice así el apóstol Pablo. Él, cuando dice él, ustedes se fijan ahí está en mayúscula, él es, hablando de Jesús, él es la imagen, a propósito de lo que estábamos hablando, de restaurar la imagen, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Noten todas las declaraciones que están acá. Voy a ser súper conciso, voy a tratar de no ampliar mucho las explicaciones, porque por ampliar mucho las explicaciones, como buen profesor, me tomo más tiempo que el que debería y al final no vamos a terminar nunca este curso. Así que voy a ir con explicaciones al punto, breve, así que pongan atención, ¿ok?
Cuando el texto dice acá, Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, partamos de atrás para adelante. En la Escritura, ningún ser humano ha visto a Dios y ha sobrevivido. No voy a ahondar en eso, ustedes conocen el testimonio bíblico. Nadie ha visto a Dios cara a cara y ha sobrevivido. ¿Vale? Pero sin embargo, sí se nos ha dado la oportunidad y la bendición, bueno, no nosotros, porque no conocimos al Señor Jesús en persona, pero quienes sí lo conocieron en persona, tuvieron el privilegio, el honor, la bendición de ver físicamente a una persona, y sin embargo la Escritura le llama que Él, esa persona llamada Jesús de Nazaret, o Jesús Cristo, es, era o es la imagen del Dios invisible. Es decir, el Dios invisible se hizo visible, noten al punto que llegó el Padre para rescatar a sus hijos, de hacerse visible. ¿Vale? Ahora, ahí el misterio. Y aquí ya entraríamos ya al famoso misterio de la deidad, el misterio de la Trinidad bíblica, de la deidad o divinidad. Porque Jesús es una persona distinta al Padre, pero también el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Bueno, la Escritura nos dice que Jesús, Él, es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿en qué sentido es la imagen? Cuando la Escritura dice que fuimos creados a imagen, y ya me estoy quedando pegado a los conceptos, ¿ves? Como buen profe tengo que explicar hasta la última letra, pero voy a ir avanzando. Bueno, rapidito. Cuando hablamos de la imagen, no necesariamente estamos hablando de una imagen física. Si bien Jesús era la imagen del Padre en un sentido literal, digamos, hizo su aparición en el medio humano de manera física, la Escritura no necesariamente se está refiriendo a la imagen física o a la apariencia. Eso es lo de menos. La Escritura, cuando habla de la imagen, está hablando de que Cristo reflejaba el carácter del Padre. La hermosura de Jesús no yacía en su apariencia física, sino que la hermosura de Jesús estribaba en su hermosura de su ser, de su carácter, de su testimonio personal, de sus acciones, de sus palabras, de su testimonio personal. Eso era lo que llamaba la atención, lo que atraía a las masas. ¿Vale? Por lo tanto, mal estaría que nosotros supusiésemos que el texto le está dando énfasis a la imagen, a la apariencia física de Jesús, porque eso no tiene ninguna importancia desde el punto de vista espiritual. Porque si no, en su gran sabiduría, Dios ha determinado que no nos distraigamos, digamos, en la belleza física, sino que admiremos la belleza de su ser, de su carácter, de sus movimientos, de sus actitudes, de sus palabras, de sus reacciones, de todo lo que implica su ser. En filosofía se habla de ontología, todo el ser, no solamente sus prácticas habituales, cotidianas, sino sus motivos, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus pensamientos. ¿Se acuerdan que leímos, ya no me acuerdo, ya se fue con ustedes porque he hecho varios cursos, pero se acuerdan que el apóstol Pablo en una de las epístolas hablaba de que si hay virtud en ello, en esto pensad, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre. Lo de buen nombre quiere decir lo decente, todo lo decente, en eso pensad. Porque la santidad no es solamente un tema externo, como les he explicado a veces irónicamente, ¿verdad? A veces nos reímos un poquito acá porque hablamos de cosas tan cotidianas. No basta con parecer cristiano o santo. Hay que serlo desde dentro para afuera. La gracia de Cristo tiene poder para transformarnos desde nuestra misma esencia hacia afuera, como dar vuelta un calcetín, ¿verdad? Así que cuando la Escritura dice que Jesús era la imagen del Dios invisible, está dando a entender que Jesús reflejaba el carácter,
de Dios. Y bueno, no voy a ahondar en el carácter de Dios, ustedes lo conocen. Grande en misericordia, Dios es amor, Dios es luz, Él es el pan, el alimento, la gloria, en fin, hay una serie de calificativos para describir al Padre o de atributos. En filosofía se diría virtudes, ¿verdad? Pero digamos que son características que hacen del creyente un hijo de Dios y no un hijo del mundo. Es decir, que en su vida se nota la diferencia, ¿cierto? La diferencia ética, moral, desde el interior hacia afuera. Cristo iluminaba con su vida. Así que en ese sentido, Pablo les dice a los colosenses acá en el versículo 15, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Luego dice, el primogénito de toda creación. ¡Wow! Algunos han tomado de este texto para decir que Cristo es creado. Interesante. Acá dice el primogénito. Primogénito quiere decir el primero que antecede a todos. Y algunos han dicho, ve, Cristo es creado, Cristo no es eterno, ¿verdad? Y hay algunos que piensan así. ¿Por qué? Porque tienen esa lectura de un solo texto bíblico y no lo comparan con otros textos bíblicos. A veces las expresiones de Pablo son un poquito complicadas de digerir, de entender. Pero si me quedo solamente con ese texto, claro, podría presumir, bueno, Cristo fue el primer ser creado. Sin embargo, más adelante, Pablo aclara todo lo contrario, o todo lo contrario que se podría creer de ese texto. ¿Vale? ¿Por qué Pablo dice el primogénito de toda creación? Si ustedes van al libro de Salmos, capítulo 89, vamos rapidito para allá. Salmos 89. Vamos rapidito para allá. Ustedes que se manejan en la Biblia mejor que yo. Salmo 89, 27. Salmo 89, 27. Estas no son palabras nuevas de Pablo. Pablo siempre habla conforme a toda la escritura. El hecho dice, él le da un consejo a Timoteo y le dice toda la escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pablo saca estos textos del Antiguo Testamento para fundar o reforzar la enseñanza de Jesucristo. Así que el 27 dice, Salmo 89, 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. ¡Wow! El más excelso de los reyes de la tierra. Parece que esto de primogénito dice relaciones con un contexto terrenal. Cuando dice primogénito, no está abarcando la eternidad. Es primogénito de los reyes de la tierra. O sea, Cristo, humano, Dios hecho hombre, es el primogénito, es el primero en, en, ¿cómo podemos decirlo? En, ah, en estatus, ¿vale? Es el primero en estatus, es decir, ningún rey humano le pelea o se le iguala. O sea, ningún rey, por más grande que haya sido su reino, por más grandioso que haya sido su gestión como monarca, va a alcanzar, ¿no es cierto?, la realeza, ¿no es cierto?, o el reinado de Cristo. Él es el primogénito, es el primero, él vino a posicionarse como el primero, ¿vale? Si leemos otra vez, dice el primogénito, Colosenses 1:15, ¿verdad? Dice el primogénito de toda la creación, ¿vale? De toda la creación. Ahora, cuando dice creación, está catapultando a la persona de Jesús
desde el punto de vista de su eh, estatus real, ¿verdad? Por sobre no solamente los reyes de la tierra, sino de toda creación, aún en los cielos. Me estoy adelantando los textos que siguen. ¿Ok? O sea, es superior no solamente a los reyes de la tierra, sino que también a todo lo creado. Ahí dice, de toda la creación. Bueno, los ángeles son creados. Por más potente que sea un ángel, Cristo es primogénito, ¿verdad? Desde el punto de vista de la honra, del poder, es superior. ¿Ok? Recuerden que, si no me equivoco, Isaías hablaba del Mesías y hablaba del príncipe, ¿cierto? El 16 dice, Colosenses 1:16, porque en él, noten la palabra él, que se repite constantemente, ¿eh? Hagamos el ejercicio, hagamos el ejercicio. Fíjese en el 16, porque en él, ¿vale? Última parte del 16, última parte del 16, después del punto y coma. Todo fue creado por medio de él y para él, ya tenemos tres él, el 17, y él, 4, el versículo 18, y él, 5, versículo 19, en cuanto agradó al Padre, que en él, 6, verso 20, y por medio de él, y luego tenemos él, la última parte del 22, que dice, y sin mancha e irreprensible delante de él. Noten cuántas veces Pablo hace referencia a él. ¿Por qué? Porque como leímos, como les dije en la introducción, el contexto de estos textos que estamos leyendo tiene que ver con la exaltación, la preeminencia de la persona de Jesús y su sacrificio, porque es por medio de él que se produce la reconciliación. Por eso que Pablo comienza el 15 diciéndose el primogénito. Él tiene la supereminencia respecto al medio de salvación. Así que el 16 dice, porque en él fueron creadas. ¿Notaron? Ahora nos fuimos para la creación, nos fuimos para atrás. Claro, es el primogénito de los reyes de la tierra y es el primero en honra, en gloria de todos los seres creados. El texto no está diciendo en ninguna parte que Jesús es un ser creado. Claro, yo tengo que explicar todo esto para echar abajo esa idea. Pero quien lee el texto solo y dice primogénito de toda creación, ah, él es el primero que fue creado. No, no quiere decir eso. ¿Ok? Y lo confirma el 16, porque ahora se va a la eternidad, se va para atrás Pablo, para señalar a Cristo. Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Se está retrotrayendo hasta la creación y está señalando a Cristo como creador. Y no solamente como creador en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, sino como un protagonista directo en el proceso creativo. O sea, si tenemos que individualizar a alguien que efectivamente creó las cosas, ese es Jesús. Él es creador. Acá lo dice, porque en él fueron creadas. Cuando dice en él, quiere decir que sin él no pudo haber sido creado nada. O sea, tiene que haber participado él directamente. Por eso dice en él. Esto de en él, ¿se acuerda cuando hablamos de en Cristo? ¿Cierto? No, el hermano es un hermano en Cristo. En Cristo. En Cristo quiere decir su presencia. O sea, no se puede hablar de estar en Cristo en su ausencia. Para estar en Cristo tiene que haber una presencia real, notoria, directa, evidente. Es así la expresión de acá, 16 otra vez. Pero en él fueron creadas todas las cosas. ¿Vale? Y noten que Pablo acá usa una expresión impresionante. Y esto les va a ayudar a ustedes a poder leer la Biblia en toda su amplitud. Porque son expresiones bíblicas. Por ejemplo, aquí basta que Pablo hubiese dicho todas las cosas. Punto.
Si Pablo dice todas las cosas, es todas las cosas. Desde una semilla hasta una galaxia. Todas las cosas. Sin embargo, él pone énfasis para recalcar que son todas las cosas. Y por eso que dice acá, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, para que quede clarito que son todas las cosas. Muy similar a la expresión que Pablo a veces nos dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Dice, todo lo puedo, es todo, pues. Es todo. Egoísmo, envidia, droga, todo. Es todo. Todo se puede. ¿Por qué? Porque es el creador de todo. De todo. Incluyéndome a mí. Así que él pone énfasis y dice todas las cosas, las que hay en los cielos, echen a volar la imaginación, pues, todo lo que está en los cielos, y las que están en la tierra, visibles, oye, esto es tremendo, visibles e invisibles. Bueno, las visibles son las cosas que pueden ser captadas por nuestros sentidos, obvio. Pero después dice invisibles. Aquí estamos hablando ya de en la dimensión espiritual. Estamos hablando de ángeles específicamente. Acuérdense que hemos estudiado que los ángeles pueden hacerse visibles e invisibles. Todo lo creó él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. El por medio de él, ya lo expliqué, quiere decir que él es autor en primera persona de toda la creación. Sin él, nada de lo que hay hubiese podido ser hecho. Y eso lo dice el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Ustedes lo pueden leer ahí. A ver, vamos rapidito para allá. Ya me estoy entusiasmando. En San Juan capítulo 1 se van a encontrar con esto. Por eso que Pablo no dice nada nuevo. Él confirma lo que el Espíritu Santo ha revelado a otros autores. Solo que lo hace a veces con su estilo, con su retórica, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan capítulo 1 ustedes pueden ver ahí que dice unas frases súper conocidas. Ustedes conocen estos versículos, ¿verdad? Son hermosos. En el principio, ¿ah? Era el verbo, la palabra, el logos. Y el verbo era con Dios, o sea, conjuntamente. Y el verbo era Dios. Ese es un misterio de la deidad. Y este era en el principio con Dios. Todo, quiero aclarar algo acá, entre paréntesis. Las personas que creen que Jesús es un ser creado, ¿verdad? También se agarran de este versículo 2, porque dice, este era en el principio. Claro, como el contexto está haciendo referencia a la creación, entonces dice, Cristo fue creado y existe desde la creación. No existe más atrás. Eso no es lo que enseña la Escritura. Pero si tomo el texto ese, así solito, el 2, claro, puede que crea que Cristo eh, tuvo existencia desde la creación solamente. Cuidado. Acá se está haciendo referencia a la labor creativa junto con el Padre y el Espíritu Santo en la creación. Se está refiriendo a un momento preciso de la actuación de Cristo como creador. Pero no está diciendo el texto que Cristo comenzó a existir en ese momento. Eso no lo está diciendo. Bueno, ¿quiénes creen de esa manera hoy en día? Bueno, antiguamente creían así algunos gnósticos que se llaman, ¿verdad? Que ya estaban pululando en los días de Pablo, creían eso. Luego, más adelantito, aparecieron los famosos arrianos que comenzaron a poner en duda la naturaleza de Cristo. Y habían distintos matices. Unos decían que era solamente humano, otros decían que era una apariencia nomás, que realmente no era divino, otros decían que era semidivino, otros decían, ¿verdad?, que Cristo fue creado desde desde Génesis 1, que para atrás no existía Cristo. Y comienza con una serie de teorías que no enseñan la Escritura.
¿vale? Y hoy en día, los principales exponentes de esas ideas de que Cristo no es completamente Dios, completamente divino, son los testigos de Jehová. Ellos tienen esa postura. De hecho, no solamente aluden a Cristo, sino que también aluden al Espíritu Santo. Los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo es una persona, creen que es una fuerza de Dios, una esencia de Dios. Entonces, actualmente los testigos de Jehová podríamos catalogarlos como semi-arrianos, ¿vale? Entonces, es importante que hagamos este tipo de análisis porque podemos discernir lo que otros nos enseñan. Cuando ustedes van a otra congregación o se enfrentan a otro profesor y le sale con cosas como que Cristo fue creado, bueno, nosotros paramos las antenitas porque ya hemos estudiado que no es así. Jesús es Dios, es uno con el Padre desde la eternidad sin fin para atrás y lo será desde la eternidad sin fin para adelante. No tiene comienzo ni fin. Apocalipsis le llama el alfa y la omega, el principio y el fin. No tiene comienzo, es eterno, es el yo soy, es el que es y punto. ¿Ok? Bueno, no lo vamos a tener en Juan 1, porque ustedes ya conocen esos textos de sobra, así que volvemos a Colosenses, porque si no me entusiasmo y no termino nunca de explicar nada. Recuerden que si se corta la transmisión, esperamos un minutito y volvemos a entrar con el link, ¿vale? Porque no tengo, recuerden que se corta. Seguimos entonces, Colosenses 1, 16, ahí hemos quedado, ¿vale? Avanzamos con el 17, vamos con el 17. Y él, otra vez, el centro de Colosenses es el Señor Jesús, y él es, ¿qué dice? Antes de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Claro, si yo tomo solo el texto que dice que Él es de la creación, bien, Cristo fue creado en la creación. Pero si yo sigo leyendo el mismo texto, me enseña que Él es de antes de todas las cosas. Es decir, antes que se dijese sea la luz, ya Cristo existía por la eternidad para atrás. Antes de todas las cosas visibles, Él ya era. Pablo lo que está haciendo acá es tratar de confirmar a la iglesia de Colosenses en la naturaleza del Señor Jesús, porque estaba siendo puesta en duda por algunos gnósticos que andaban dando vuelta por esa región y estaban confundiendo a las iglesitas. Y más encima los colosenses eran fácil de confundir porque los colosenses eran paganos, entonces ya tenían como una costumbre estar creyendo cosas. Y Pablo apuntalaba con estas enseñanzas para que tuviesen claro, no se moviesen de esa base, ¿vale? Y por eso él reitera, y en él, y él, dice, es el centro de todo lo creado, ¿vale? 17. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, no te qué reiterativo, ¿eh? Todas las cosas en él subsisten. Qué tremenda esa palabra. Subsisten. Es decir, el mismo poder de Cristo le da consistencia a todo lo que existe. O sea, si los planetas están colgados y tienen un orden en el cosmos, es por el poder de Cristo, porque Él es el creador de todo lo que existe, sea en los cielos y sea en la tierra. Cuando el ser humano, con su intelecto finito, se impresiona por el orden del cosmos, es inaudito que no piensen en un creador de todo y le atribuyan solamente ese orden a la naturaleza. No, todo subsiste, es decir, todo está en pie y está caminando por su solo poder, porque Él dijo, se ha hecho, punto. Y en el se ha hecho está implícito toda la química, la física, las leyes universales, las leyes de la naturaleza, las leyes de gravitación, las leyes de esto, las leyes de esto otro, todo en su infinita sabiduría sustenta todo. Imagínense el poder del logos, de la palabra. Vale. Entonces, el 18, avancemos. Y él, otra vez, y él es la cabeza.
del cuerpo que es la iglesia. Y acá entramos en un terreno maravilloso, porque ya acá entramos a una cosa ya más familiar, más directa. Primero hablamos de la creación, él es antes y antes, pero ahora nos bajamos. Pablo hace la bajada a considerar a este creador que habitó entre nosotros. Impresionante decir eso, ¿eh? Que el creador habitó entre nosotros como un ser humano. Y él es y era la imagen del Dios invisible y vivió entre nosotros. Ahora acá, grabar. Quedamos entonces en Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Ah, ya lo leímos ya. 18. 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Noten que la iglesia es comparada con un cuerpo. Y un cuerpo humano tiene cabeza. O sea, vayan siguiendo la figura de Pablo. Y él es la cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, otra vez, que es el principio, que ya dejamos claro ya que es el principio, ¿cierto? El primogénito, otra vez repite de nuevo, de entre los muertos. Ah, miren, notaron que en el versículo 15 dice el primogénito de toda la creación, el 15, pero el 18 dice que es primogénito de los muertos. ¿Cómo? Es primogénito de la creación, ya lo explicamos, pero también es primogénito de los muertos. Claro, porque Jesús es primero en todo, es todo, absolutamente todo, es nuestro ejemplo, nuestro referente, es nuestra, nuestro, nuestro maestro, nuestro pastor. Él es el ejemplo en todo. Su dignidad lo abarca todo porque comparte la dignidad y la grandeza y la totalidad del Padre. Así que Él es unigénito de todo. Él es primero que todas las potestades, que todos los reinos, que todos los tronos, que todos los monarcas de la tierra, de todo lo creado. Hasta el ángel más poderoso queda chico frente al Señor. Así que por eso que es el primogénito en dignidad. ¿Vale? Pero también, a propósito de su muerte, porque en términos generales el ser humano muere, muere nomás, ¿verdad? Recuerden poner en silencio. A ver si la hermana María silencia el micrófono. Ya ahí está. Bien, hermana María. ¿Está atenta? Ya. El ser humano muere y muere. Pero hay casos en la escritura en que hay seres humanos que han muerto y han sido resucitados. Así que el Señor Jesús, en términos prácticos, no es el único, no es el primero que ha resucitado. Ya han resucitado otros antes que él. Entonces, ¿cómo eso de que el primogénito de los muertos, cómo es que es el primero de los muertos? No es el primero de los muertos porque ha muerto mucha gente antes que él. Murió mucha gente antes que él, ¿verdad? Y también ha resucitado gente antes que él. Así que, ¿por qué es el primogénito? ¿Ah? Bueno, la misma regla que usamos para primogénito de toda la creación, la misma regla se aplica para esto. Porque ninguna muerte humana, por más que haya tenido ya una resurrección, ¿verdad? Ninguna muerte humana ha tenido el carácter y la naturaleza que tuvo la muerte de Cristo. Porque ni Lázaro, que fue resucitado, su muerte era expiatoria o redentora. Sea, el efecto de la muerte y la resurrección de Lázaro no tiene efectos expiatorios o redentores.
Porque Lázaro, después que resucitó, a los años, volvió a morir. Pero el Señor Jesús resucitó para volver al Padre y vivir eternamente. O sea, la muerte de Cristo implica una serie de cosas. Primero, que con la muerte de Cristo nosotros confirmamos su deidad, su divinidad, que es el Señor de la vida y el Señor de la muerte, que Él la toma y la puede volver a tomar, la deja y la vuelve a tomar, que Él, por su sola potencia, puede dar vida, o sea, porque Él es el creador. Y cuando la Escritura dice que Él es creador de todas las cosas, dice. Y eso incluye la vida. Él es el creador y el dador y fuente de la vida. ¿Vale? Por lo tanto, Él es el primogénito de los muertos por la dignidad y el carácter de su resurrección. Que Él está por sobre todo nombre, por sobre todo muerto, por sobre toda creación, por sobre toda potestad. Ahora, yo quiero aclarar una cosa acá que no aclaré respecto al versículo 16, cuando habla de que el 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y luego dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y noten ahora la mención que hace. Visibles e invisibles. Y ahora viene, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Entonces, muchos hermanos se preguntan, bueno, ¿y qué se refiere esto? Con muchos tronos, muchos dominios, sean principados y sean potestades. Bueno, déjenme decirle una cosa. Así como el enemigo de Dios ha instalado o pretende instalar su reino aquí en la tierra, como buen reino, también es un reino que se organiza, que se administra, que no está desordenado. El diablo ocupa el orden para el desorden, no sé si me explico. O sea, es organizado para traer el caos. O sea, el padre del anarquismo es el diablo. No sé si me entienden, no sé si me entienden. Él es disciplinado y ordenado para provocar, desde el punto de vista estratégico, para traer desorden y caos y deshacer la creación de Dios y pervertir lo que Dios ha creado. ¿Se entiende? Vale. En ese contexto, él y sus huestes también se organizan. También hay estamentos y hay ciertas jerarquías y ciertas, no creo decir ministerios, pero hay ciertas misiones que se le da a cada espíritu inmundo o ángel caído. De igual manera, el Dios creador también es un Dios de orden, lo dice la Escritura, y también está organizado para gobernar. Ningún gobierno, ningún reino subsiste desorganizado, ¿verdad? Por eso es que Pablo recomienda que la iglesia sea ordenada, ¿verdad? Ok, ese es un asunto. Bueno, solamente quería aclarar eso, ¿ya? Bien. Sigamos entonces con el. ¿Cuál fue? Quedé? 18, ¿verdad? Nos dice que es el primogénito de entre los muertos, ya lo expliqué ya, Colosenses 1:18, para que en todo, y acá cerramos con el broche de oro, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Él sea primero en todo. Primero entre los reinos, primero entre las potestades, primero entre los muertos, primero entre los resucitados, primero entre todo lo que existe, el primero. Por eso que hablamos que toda la gloria es para Él. Él no hay ningún poder en el universo entero que le haga mella, que le haga disputa. Él está por sobre todas las cosas. ¿Vale? Versículo 19.
por cuanto, y sigue relatando Pablo, esta es una cosa impresionante, y por cuanto agradó al Padre. Esta palabra agradó al Padre dice relación con el famoso texto de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, es decir, el Padre propuso en su corazón la salvación de su criatura. Por eso que agradó, asintió, eh, eh, aceptó eh, longánimemente, agradó al Padre que en él, es decir, en Jesús, en su Hijo, habitase toda la plenitud. ¡Wow! La palabra plenitud dice relación con todo, que no falta nada. El vaso lleno, repleto, llenito. Esta palabra plenitud tiene una aplicación así como cuando eh, las vacantes están llenas. No sé si me explico. Perdona el ejemplo tan burdo. Cuando las vacantes están llenas, por ejemplo, si un barco va a zarpar y solamente tiene capacidad para 100 personas, está al tope, pleno, plenitud, ¿vale? En el estadio caben solamente 50.000 personas. Si meten uno más, se arma el caos. Así que está rebosante, está pleno a su capacidad, por la cual es la medida justa. Jesús era la imagen plena del Padre, plena. No había nada en el Señor Jesús que fuera ajeno al Padre. Es decir, que tuviese el Hijo y no tuviese el Padre. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Todo. Con la diferencia circunstancial y temporal que el Señor Jesús no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que voluntariamente se despojó de los atributos divinos para poder vivir como uno de nosotros y darnos ejemplo de una vida recta, de obediente. Cosa que después no digan, ay, pero Jesús era Jesús, pues nosotros no podemos vivir como Jesús. Bueno, quien dice eso no sabe lo que está hablando, no entiende la Biblia, no lo ha entendido, tiene problemas cognitivos. Porque justamente por eso el Señor Jesús se despojó de sus atributos divinos para hacernos ejemplo que en esta naturaleza caída tendiente al pecado se puede vencer y ser obediente. Se puede, porque todo lo puedo en Cristo. Claro. ¿Se acuerdan cuando, y este ejemplo se lo he dado muchas veces, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús fue a ser prendido en el huerto, cuando fueron con palos y con espada a tomarlo preso, y Judas iba ahí encabezando en la comitiva? Y aparece Pedro y saca una espada y quiere defender a la fuerza a Cristo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Guarda, Pedro. ¿No crees que si yo quisiese, no le pido al Padre 12 legiones de ángeles y no me las daría? Él se obtuvo de esa atribución que tenía legítimamente, ¿o no? Deja que la profecía se cumpla, deja que así está escrito, deja que todo transcurra como mi Padre ha trazado el plan. O sea, Pedro, no alteres el plan. Ojo, Pedro no era la primera vez que quería alterar el plan de salvación, ¿eh? Porque ya el enemigo se le metió a Pedro una vez, tratando de obstruir a Cristo, ¿se acuerdan? Pedro, el enemigo os ha pedido pasar. No era la primera vez que se intentaba poner palos a la rueda. Y Cristo tenía que estar atento ahí. Deja que se cumpla la escritura. Vamos, que siga el plan como mi Padre lo ha establecido. Por eso que en Getsemaní, él cuando oró, su naturaleza humana sufría como humano. Y sin embargo, su naturaleza humana, su voluntad humana se remitió al Padre, porque él también pudo haber pedido ayuda, ¿o no? Señor, pase de mí.
si fuese posible, perdone que parafrasee de esta manera, ¿verdad? Con mucho respeto, pero Jesús puede haber dicho, Señor, ya está bueno, papá, ya está bueno, padre. O sea, ya esto es el colmo, humanamente yo ya no lo puedo resistir. O sea, si hubiese alguna opción, otra manera de poder salvar al ser humano, que no sea esta, considéralo. Pero, como ya sé ya cuál es tu plan, me remito a tu plan. Otra vez se aplica la fe. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. En este caso, Cristo se sometió al Padre. ¿Vale? Bueno, sigamos. El 19 dice entonces, sí, 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase la plenitud. ¿Ok? 20. Por medio de él, reconciliar, y acá está el corazón de la enseñanza. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. ¡Wow! Acá entramos de nuevo en una problemática. Cuando Jesús dice que por medio de él, o sea, perdón, Pablo dice que por medio de Jesús se reconcilia con él, con Jesús, con él mismo, todas las cosas. ¿Qué se está refiriendo? Todas las cosas. Porque podríamos decir, bueno, como dijimos en la introducción, la misión de Jesús es reconciliar a la raza humana caída con el Dios creador. Ese es el puente que hace Cristo, como mediador, ¿verdad? Ok. En relación con el ser humano caído. Pero acá dice reconciliar consigo todas las cosas. Esto es tremendo. Acuérdense que leímos que Él es, que en Él, versículo 16, vaya, me repito otra vez, el 16 dice, porque en Él fueron creadas algunas cosas. No, dice todas. Y eso incluye al ser humano. Ya dijimos que todas incluye las visibles, las invisibles, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Por lo tanto, cuando Cristo hace su aparición como reconciliador, no solamente se está refiriendo a reconciliar al ser humano con el Creador, se está refiriendo a todas las cosas, incluido toda la creación, porque la creación ha sufrido los efectos del pecado. ¿O porque creen que los leones son depredadores? ¿Ustedes creen que ¿Ustedes creen que en el reino de los cielos los leones andan matando a otros para comerse? Eso es producto del pecado. Porque en el reino de los cielos no existe la muerte. La muerte es una experiencia propia de la naturaleza humana caída y finita, mortal. La muerte entró al mundo por un hombre, lo dice eso la Escritura, lo estudiamos en Romanos. Por la caída de uno, Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Si Adán no hubiese caído, hubiéramos gozado de vida eterna. Pero como Adán cayó, la muerte pasó a toda la raza humana. ¿Vale? ¿Vale? Y no solamente eso, sino que la naturaleza misma se ha afectado por el pecado. ¿Vale? ¿Saben ustedes? Y les voy a leer esto en Apocalipsis capítulo 22, si no me equivoco, que cuando habla del reino de los cielos, habla que los reinos de los cielos será una tierra nueva, una nueva tierra. No vamos a ir para allá, pero ustedes conocen ese texto. Porque todo será renovado. Cristo vino a reconciliar no solamente al ser humano, sino a reconciliar a la naturaleza misma con el Creador, porque la naturaleza es fruto del poder creador de Dios y que también ha sufrido los efectos del pecado. ¿Se acuerdan Romanos cuando dice que la tierra gime? ¿Se acuerdan de Romanos que lo estudiamos cuando dice que la tierra gime?
¿Ah? ¿Mm? ¿Mm? Busquen Romanos capítulo 8, por favor. Vamos para allá rapidito. En Romanos capítulo 8 se van a sorprender de las maravillas. Cuando que el Señor Jesús es reconciliador de todo, porque todo está bajo pecado. Todo. No solamente el ser humano, sino que todo lo creado. En Romanos capítulo 8, versículo 19, dice así el apóstol. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, corrupción, no por su propia voluntad, sino que fue por la caída del hombre. O sea, la corrupción del mundo es producto de la caída del hombre. Así que por eso que dice Pablo aquí que porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Vale? O sea, en este momento el planeta Tierra completo está sujeto a esperanza. ¿Qué esperanza? De ser renovada, la famosa Tierra Nueva. Porque, 21, el 21, Romanos 8, 21. Porque también la creación misma será libertada. Igual como el ser humano es libertado del pecado, la naturaleza misma también será libertada de la esclavitud de corrupción. Por eso que Apocalipsis dice que el cordero yacerá junto al león. Uno no se comerá al otro, porque ya no habrá más muerte. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, conjuntamente con la libertad de los hijos de Dios y la vida eterna en los hijos de Dios, también la naturaleza gozará de eso. Y el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, como consecuencia del pecado. ¿Ve? Colosenses 1:19 entonces, Colosenses 1:18, Colosenses 1:20, perdón. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así, las que están en la tierra, naturaleza, como las que están en los cielos, haciendo la paz. Claro, cuando alguien se reconcilia, hace la paz, mediante la sangre de su cruz. Ahí está, mediante los méritos de Cristo. Dice ahí, mediante la sangre de su cruz, está haciendo referencia evidentemente a el sacrificio del Señor Jesús, ¿ah? La muerte del Señor Jesús redentora. ¿Vale? El 21. Y vosotros, hablándole a los colosenses, Pablo, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, no creyentes, digamos, y enemigos, noten la palabra, enemigos. Recuerden el contexto de reconciliación. Cuando alguien no está reconciliado con alguien porque hay un pleito, hay enemistad. Los colosenses, al estar sin Cristo, estaban enemistados. ¿Eh? Los colosenses, al estar sin Cristo, estaban bajo la ley. No estaban bajo la gracia de Cristo porque no le había sido presentado Cristo. Pero ahora en Cristo ya no están enemistados con Cristo, sino que ahora han sido reconciliados con su Creador. Porque los colosenses serán paganos, pero son creación de Dios. Solo que están enemistados con el Dios creador. Y para eso es el Evangelio, para reconciliar a los colosenses con su Dios creador. Por eso que dice acá el 21,
que a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, haciendo referencia al cuerpo físico del Señor Jesús, en su cuerpo, por la muerte física de Cristo, hemos sido reconciliados por medio de la muerte, para presentaros, es decir, los colosenses, una vez hechos hijos de Dios, reconciliados, simbólicamente, Cristo nos presenta ante el Padre. Padre, aquí están los colosenses, que antes eran enemigos tuyos, ahora en mi nombre son amigos otra vez tuyos. Ahí, Padre, te entrego los colosenses. Ahí están, Señor, ahí están. Pero ya no están en la maldad de su mente, porque ahora tienen la mente de Cristo. Así que ahí están. Eso quiere decir la parte final del versículo 22. Para presentaros santos. Santo quiere decir reservados para adoración al Dios verdadero. Ya no rinden pleitesía a sus dioses y a sus pasiones. Santo, distinto, apartado para rendir culto al Dios verdadero. Y sin mancha, esta palabra mancha dice relación con, sin mancha quiere decir con la ausencia de la mancha del pecado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos quita las manchas. Tiene esa sin mancha, dice relación con justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos a versículo, ¿verdad? Los que están enemistados en Cristo tenemos paz. ¿Okay? Cuando estudiemos las cartas de Pedro, vamos a volver a este tema porque Pedro da énfasis al ministerio de la reconciliación. Es un ministerio transversal. Todos tenemos ministerio de la reconciliación. Todos hemos sido llamados a llamar a otros colosenses actuales a que se reconcilien con Dios. Esa es la misión de mi pastor Richard, de José, de María, de Leslie, de ser instrumentos de reconciliación, que el mundo que está absorto en sus cosas se reconcilie con Dios. Es decir, nosotros cumplimos una labor también, entre comillas, de mediador, ¿verdad? Vale. Entonces, la última parte del 22, sin mancha e irreprensibles. De esa manera tenemos que presentarnos delante del Padre. ¿Qué significa reprensible? Lo he explicado como 258.920 veces. La palabra irreprensible dice relación con alguien que no merece reproche. Irreprensible. Sin reprensión. Reprensión es una amonestación, un reto, ¿verdad? Un tirocito de oreja. Bueno, el Hijo de Dios que es obediente y está en los caminos del Señor, no merece reprensión. Son irreprensibles, ¿verdad? Delante de Él. ¿Vale? Y vamos con el último texto entonces antes de que termine acá, porque se parece que se va a acabar Zoom. Así que, si se corta, lo dejamos hasta acá. ¿Vale? Versículo 23. Si en verdad, ojo, todo lo que Pablo describe en el 22, ojo, es por si acaso. Si en verdad, dice el 23, permanecéis fundados. Todo eso se va a cumplir, qué bonito, ¿verdad? Pero si es que en verdad permanecéis, noten, permanecéis fundados, arraigados. Es decir, Cristo nos presenta ante el Padre como santos, sin manchas, irreprensibles, siempre y cuando estemos firmes en la fe. No nos desviemos como se desviaron los Gálatas. Porque se entiende que la vida del creyente es una vida de constante progreso en la vida, en la perfección cristiana. No retroceso, progreso. Por algo Cristo nos presenta sin mancha. Es porque hay una experiencia creyente de victorias continuas sobre el pecado.
Pero si en este caminar cristiano resulta que me meten en la cabeza y yo acepto que hay que guardar la fiesta judía y que otra vez hay que celebrar la Pascua, y la fiesta de las cabañas, y las trompetas, que el Espíritu Santo no es persona, que Cristo no era tan divino, que en realidad no existía en la eternidad, sino que empezó a existir solamente desde el nacimiento de María, y empiezo con cosas raras, con otro evangelio, no es que haya otro, sino que el mismo lo he tergiversado. Bueno, comienzo a caminar en una senda que se llama de apostasía, de disidencia, que me salgo del tronco original de lo que enseñó los profetas y los apóstoles, y empieza a irme para otro lado, como uno que escuché por ahí que dice que el Espíritu Santo es mujer. Por eso que Pablo dice la advertencia, oh, claro, está muy bonito esto, ¿verdad? Versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha irreprensible delante de él. Si es en verdad, el 23, permanecéis fundados. Lo contrario a no permanecer fundados significa zarandeo. Zarandeo quiere decir que tu fe se mueve, comienzas a dudar, comienzas, empezaste por la fe y terminas por las obras, comienzas a convertir tu experiencia religiosa simplemente en prácticas sin sentido, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Yo quiero explicar en los 6 minutos que me quedan, quiero explicar esta expresión que dice, que hace referencia a que el evangelio se predica en toda la creación. Esa es una palabra eh, figurativa, poética, porque en términos prácticos, el evangelio, hasta donde está el registro bíblico, se predicó hasta Roma. ¿Te acuerdas que en Hechos de los Apóstoles Pablo tenía planes de ir a España? No fue. O sea, en términos prácticos, el Evangelio solamente se conocía en Palestina, Asia Menor y parte de lo que conocí, sería Occidente, digamos, Roma, Grecia, lo que es Turquía hoy día, hasta ahí. O sea, en otras palabras, el Evangelio solamente en términos prácticos y reales, solamente se predicó hasta donde muestra el mapa nomás, que está atrás de las Biblias. O sea, a Sudamérica no llegó el Evangelio en ese entonces. No como dicen los mormones, que Jesús fue a predicar a Norteamérica, a Sudamérica, a los indígenas. No, eso no dice la Biblia, no lo enseña. Claro, lo enseña Smith en su libro Mormón, pero no lo enseña la Escritura, la Sagrada Escritura. Así que en términos prácticos, el Evangelio solamente se conoció hasta donde muestran los mapas de los viajes del apóstol Pablo. Pero ese era todo el mundo conocido hasta entonces por el Evangelio. Los misioneros no alcanzaron a llegar, por lo menos el testimonio bíblico llega hasta ahí. Con los siglos, otros misioneros y otras generaciones comenzaron a llegar más lejos, ¿verdad? Comenzaron a cruzar el Atlántico, ir a África, y comenzó el movimiento misionero y comenzó a evangelizarse el mundo, amén por eso. Pero cuando se escribió esta carta, solamente había llegado hasta Roma, hasta donde registra la Biblia. Pero Pablo, con mirada profética y de una manera poética y podemos decir optimista, él dijo, el cual se predica en toda la creación que está bajo del cielo. Claro, en el fondo, ¿qué quiere decir? Bajo todo el mundo conocido hasta ahora. La civilización hasta el tiempo de Pablo no conocía más allá de España. Eso era todo el mundo civilizado. Así que Pablo era razonable que dijese cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, yo soy parte de ese acontecimiento histórico. O sea, me siento muy privilegiado de ser parte de esta generación que participa de este proceso evangelizador. Eso está diciendo Pablo en el fondo. Y de hecho Pablo fue un pionero, porque yo creo que Pablo fue el más callejero de todos.
Yo creo que fue el más osado de todo, el que más lejos fue. Y caramba, que era osado, porque ustedes leen en Hechos de los Apóstoles y él dice, hasta España quiero llegar, dice. Mira el patúo, hasta España quería llegar. Pero la voluntad de Dios determinó que Pablo había hecho suficiente. Por eso que Pablo expresa en algunas cartas y dice, ya el tiempo de mi partida está cercano. Ya el Espíritu Santo le iba indicando que ya había entregado mucho para el Evangelio y que era tiempo de descansar. ¿Vale? Y eso demuestra que la divinidad, que el Señor Jesús es Señor de todo, hasta de la vida, porque le determinó la vida a Pablo. Porque si el Señor se hubiese querido, le da vida a Pablo 100 años más, ¿o no? Está sacando la boca. Pero sin embargo, Pablo llegó el momento en que la providencia, la sabiduría divina dijo, hasta aquí, Pablo. Ya el tiempo de mi partida está cercano. ¿Vale? Así que eso demuestra que el Dios creador está por sobre todo y todo se sustenta en Él, todo subsiste en Él. Ya está. ¿Ok? Bien. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Hemos terminado, definitivamente el capítulo 1. Ah, no, me quedó. Que son muy extensos estos capítulos. Mira, el capítulo 1 me quedó del 24 al 29. Pero bueno, vamos a dejarlo para el viernes. Recuerden, este viernes terminamos el capítulo 1 con este cachito que quedó del 24 al 29 y arrancamos con el 2 inmediatamente. Así que el viernes larga duración. Terminamos el 1 y arrancamos con el 2 inmediatamente, que tiene otro montón de versículos hasta el 23. ¿Ya? Dios mediante, el viernes terminamos el 1 y terminamos el 2. El viernes. Larga duración. Así que carrete bíblico. ¿Ya? Así que nos lanzamos el viernes. Así que lo vamos a dejar hasta entonces. Cualquier duda, consulta, esto está grabado, así que lo voy a subir al canal de Veritas Day, así que atento ahí. ¿Ya? Ya, a ver si nos queda un minuto, a ver si mi pastor me dirige en una oración y con eso cerramos. ¿Vale? Amén, amén. Padre amado, Dios de los cielos, Señor, te damos las gracias por este servicio de estudio, Padre, hermosa revelación de tu palabra, Señor, donde tú nos muestras y nos enseñas, Padre, todas las vivencias que vivieron los apóstoles, Señor, y nuestro Señor Jesucristo. Bendiga grandemente a mis hermanos, Señor, de diferentes lugares. Bendiga también grandemente al profesor, su familia, y gracias, Señor, Amén. por todo, y bendiga grandemente también a mi esposa. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza. Profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones.
seminarios y conferencias magistrales, asesoría y orientación, clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.